¿qué tal? El día de hoy trabajaremos sobre la evolución de la gimnasia. Por ello, pues bueno, me voy a permitir compartir pantalla para poder empezar a hablarles acerca de este tema. Bien, nuestro tema corresponde a la evolución de la gimnasia. Y bien, hablemos de la era gimnástica antigua. Se dice que la actividad física se empieza a realizar teniendo como principal finalidad la supervivencia. Hablamos de Grecia, de Roma, en donde obviamente, como bien lo sabemos, pues bueno, hacían actos o luchas contra las fieras, la caza, la pesca, y que de alguna manera pues también participaban en carreras, en saltos, en lanzamiento. Aparece aquí la lucha, el tiro y la natación como tal. Se dice que las propias dificultades por sobrevivir hacen que los cuerpos se hagan fuertes y las mentes también. Es decir, que mientras se habla de la frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Y que, bueno, a partir de ahí eran capaces de razonar para poder así defenderse de los peligros comunes. Y bien, se dice que en China se empezaba también a trabajar no de una manera como en Grecia, como en Roma, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Sino que en China se trabajaba con el Kung Fu, que significa ciencia de la vida. Y bueno, se habla de un tratado entre la mezcla de la técnica y algunos recursos mágicos que se trabajaban en China. Se dice que este tipo de ejercicio se trabajaba o se practicaba de una manera diaria y obviamente aquí se empieza a trabajar ya la respiración profunda y se da una influencia de la respiración sobre la circulación, ¿ok? Y por tanto, pues bueno, esta no era desconocida. Y a partir de aquí se empieza a mezclar esta cuestión de la ciencia, del deporte, ¿ok? Y ya se empieza a ser un poco más estudiada. Y bueno, el término de la sesión para hacer Kung Fu se dice que se terminaba con un baño y con un masaje relajante que permitía, pues obviamente, poder descontracturar todas las articulaciones y todos los músculos, más bien dicho, que se habían trabajado durante esa sesión. Mientras que, bueno, en Japón se hablaba ya de una gimnasia, pero de manera médica. Aquí aplicaban ya los masajes con cierto conocimiento más científico, no tanto empírico, ¿ok? Y bueno, se habla aquí de que el Jiu-Jitsu era el arte de la felicidad y era un método nacional en Japón hacia la cultura física. Había algunos puntos expuestos a conmociones peligrosas, lo que nosotros ahora llamamos como puntos gatillo, ¿no? Y a partir de ello, pues bueno, se empezaba a trabajar con estos puntos expuestos y se decía que se empezaba a liberar todo lo negativo que se tenía adentro del cuerpo. Y bien, sin duda, se trabajaba sobre la agilidad y la destreza sobre una fuerza bruta para poder realizar este tipo de arte. Mientras que en Egipto, pues bien, como bien lo conocemos, se apreciaba ahí la belleza de los cuerpos desnudos y se hablaba aquí ya de una regla higiénica tanto en los alimentos, en el vestido y en el aseo de la piel. Aquí ya se empieza a preocupar más por el cómo nos vemos, el cómo se ve el cuerpo estéticamente hablando. Y bueno, ellos tenían un lema que decía vida, salud y fuerza. Eran tres palabras principales que llevaban a cabo siempre a lo largo de su vida para poder trabajar. Y como lo decía anteriormente, se hablaba acerca de una vida, de la salud y de la fuerza.
Y bueno, en Egipto cabe recalcar que se trabajaba mucho con la música y la danza, ya que este formaba parte del sistema educativo en los egipcios. Obviamente estaban muy influenciados por el ritmo y la música en la actividad física. Recordemos que ellos eran muy dados a trabajar con algunas danzas, con algunos bailes para poder entretener también a la gente, y eso ellos lo encaminaban hacia esta cuestión de la vida, de la salud y de la fuerza. Mientras que los persas y los medos se dice que trabajaban con los niños desde los 7 años para lograr entrenamientos que eran bastante rigurosos. Principalmente utilizaban el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina. También el polo era un juego nacional. Este juego, cabe resaltar que, pues bueno, no todos tenían apertura hacia este tipo de deporte, pero era considerado como el más alto símbolo de la habilidad y de la cortesía. Era un deporte muy caro en esa época, ya que obviamente lo hacían pues con los caballos. Y bueno, la niña y la mujer hasta este momento no aparecen todavía en las actividades físicas o deportivas y se dan solamente hacia esta ocupación del hogar o de la casa, ¿ok? Y bien, se habla de que los persas siempre trabajaban con cuerpos vigorosos, cultivaban tierra y se dedicaban al adiestramiento de los caballos. Hablemos entonces ahora de los fenicios y de los cretenses. Ellos empiezan a trabajar hacia una civilización más allá de los 2000 años antes de Cristo. Ellos empezaban a trabajar de la misma manera el deporte o la activación física hacia juegos, carreras de carros, danza, ejercicios gimnásticos, fuerza, agilidad, las carreras a pie, el boxeo, corridas de toros. Y bueno, de alguna manera en Creta se da el principio de la cultura helénica. Cabe resaltar que los juegos, las carreras de carro y todo este tipo de ejercicios que hemos venido mencionando, pues de alguna manera son una apertura hacia la aparición de la palabra educación física como tal, que más adelante lo vamos a ver. Esta se vio ya militarizada y después de ser militarizada, pues bueno, ya se le empezó a dar otro enfoque más pedagógico. Y bien, en Grecia, pues bueno, creo que a modo de cultura general todos lo tenemos que saber. Se dice que la educación tenía como finalidad ciudadanos dedicados 100% a la ciudad. Y ellos trabajaban con dos enfoques, ¿ok? En Atenas se dice que se trabajaba el cuidado integral, la educación física, aquí aparece. Ojo aquí, la educación física no llamémosla como lo que ahora conocemos, ¿no? En una clase frente a grupo, con material didáctico, con juegos, con canciones, sino de otra manera que era muy rigurosa. Pero que ya aparece la palabra como tal. Se trabajaba lo intelectual, la estética y la moral. Y su fórmula como tal se daba mediante la fuerza, la sabiduría y sobre todo la belleza. Y otro enfoque que trabajaban era la cuestión Esparta, en donde se dedicaba solamente a la formación del soldado, a la preparación para la guerra y definitivamente a partir de ello, pues bueno, a defender la ciudad y a defender las tierras. A partir de aquí, de que se trabajaba eso en Esparta, pues bueno, se empezaba a dar ya como una vida más militar y desde luego pues la preparación física eran con base a carreras, a entrenamientos bastante rigurosos con animales, con los famosos caballos, con las famosas armaduras, etcétera.
Y a partir de aquí, pues bueno, Grecia aparece por primera ocasión la palabra gimnástica, ¿ok? Pero con un concepto más globalizante, no como ahora lo conocemos en barras o en el gimnasio convencional para poder levantar pesas o cosas así. Mientras que, bueno, hablando en Roma, ¿qué es lo que pasaba? Se dice que el ciudadano romano, ante todo, siempre va a ser un buen soldado. Y tenía tres aspectos. Debía de ser rudo, tenaz, bastante disciplinado. Y bueno, a partir de ahí, ellos empiezan a trabajar con espadas, con jabalinas, con lanzamientos, tiros con arcos, tiros con ondas, carreras, equitación, salto, levantamiento de peso, carreras de carro. Eran las actividades más practicadas. ¿Por qué? Pues porque como tal se utilizaban para una preparación militar, para una preparación como un espectáculo y un entrenamiento hacia los reyes, ¿no? Y bien, a partir de aquí, se dice que en la Edad Media se tuvo que dar un periodo de 10 siglos para que se pudiera extender la caída del Imperio Romano hasta la formación de lo que hoy conocemos como las naciones modernas. Y se dice que se empiezan a trabajar con actividades como la carrera de velocidad y de fondo, tanto con armas como sin ellas, y combinaban los saltos y cierto tipo de actividades que les permitieran, pues bueno, tener una mayor velocidad y tener una mejor condición física. Por tanto, pues bueno, las universidades aquí no contemplaban el ejercicio físico, pero cultivaban como tal el intelecto. Y de alguna manera en la universidad se dice que se va a instruirse, pero no a distraerse. Y bien, a partir de aquí empezamos con el Renacimiento. Este se da y se empieza a crear mucho por el interés hacia las artes, las ciencias de Grecia y Roma, es decir, se fusiona ya como tal la actividad física con las actividades artísticas. Y en 1581, Mulcaster dice que existe un tratado sobre la educación de los demás perfectos producidos en el Renacimiento. O sea, a partir de aquí ya se empieza a hablar de una educación como tal, no como un adiestramiento, sino ya como una manera de contemplar también las artes, la ciencia y sobre todo, pues esta cuestión de la actividad física. Aparece como tal, por tanto, la palabra educación física y se empiezan a trabajar como unos juegos de preparación para la guerra y era aunado a una situación de la salud, ¿no? Y bien, a partir de aquí se empieza a trabajar ya con las corrientes modernas de la educación física. Por tanto, se dice que a partir de este momento, la educación física tiene la misma importancia que la educación intelectual y entonces presenta a partir de aquí una educación tinteral, es decir, se empiezan a fusionar y empiezan a ir a la par para poder empezar a trabajar tanto con lo intelectual como con esta cuestión de la educación física. Y bien, empieza a aparecer ya entonces, después de la educación física, esta era moderna de la gimnástica. Y se dice que comienza a entenderse entonces la gimnasia como un medio de la educación física. Es decir, ya deja de ser una cuestión que es 100% para una preparación para la vida, para la guerra, y se empieza a tornar hacia la gimnasia. La gimnasia sin duda va a tener mucho que ver en la historia de la educación física. Se empiezan a trabajar ejercicios físicos
que se basa en la anatomía y la fisiología, viendo cualidades correctivas. Es por ello que se decía el más alto, el más fuerte, y a partir de aquí se empiezan a trabajar con ejercicios que van ya sistematizados y como tal, pues bueno, se incorpora la actividad física a la educación y ya se empieza a impartir en las escuelas. Se empiezan a trabajar por medio de, en 3 periodos. El primero a finales del siglo XVI, XVII y dura todo el siglo XIX. De esta manera se busca una diversificación entre los métodos y el nacimiento de las escuelas de las gimnasias. Es decir, aquí ya se empieza a este boom por el trabajo de la gimnasia y ya empiezan a aparecer los aparatos gimnásticos como tal en esta cuestión de lo que ya les había yo explicado anteriormente con el caballo, las argollas, piso, etcétera, que poco a poco va tomando un tono a lo que nosotros ahora conocemos como las actividades gimnásticas. ¿Ok? A partir de aquí existe una magna concentración y demostración ya de la misma gimnasia y después de ello, en el último periodo se da una internalización progresiva de la gimnasia y se da un intercambio entre las líneas gimnásticas. Y es aquí donde ya empiezan a aparecer reglas, momentos, para poder empezar a trabajar con la gimnasia de una manera más uniforme, ¿ok? Y bien, a partir de que ya se empieza a trabajar mucho más con la gimnasia, pues bueno, aparece la Federación Internacional de Gimnasia. Por primera vez aparece una federación europea en 1881 en Lieja, ¿ok? Es decir, en Suiza. En 1981, debido a la adhesión de miembros no europeos, se decide cambiarle el nombre a lo que ahora se conoce como la Federación Internacional de Gimnasia. Este cuenta con 16 estados como miembros como tal, ¿ok? Y a partir de ahí, pues bueno, de las fechas más rescatables, en 1908, la Federación de Gimnasia es reconocida como una federación deportiva internacional por el COI en los Juegos Olímpicos de Londres en el año de 1908. Y su primera participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos fue en el año de 1928. Y a partir del año 2000, que esto fue en Sydney, la gimnasia en trampolín forma parte por primera vez del programa olímpico como tal de Sydney 2000. Y bien, aquí hay algunos ejemplos de algunas competencias internacionales que se empiezan a realizar por primera vez. Este cuadro, pues bueno, es para cultura general, para que ustedes empiecen a dar cuenta cómo se empiezan a trabajar y que ya empiezan a existir eventos, campeonatos, que se empiezan a trabajar con una frecuencia como tal, hacia un ciclo olímpico encaminado, ¿ok? Es decir, que por eso se trabaja también cada 4 años y se tienen los eventos de manera específica para poder trabajar con este ciclo olímpico como con todos los deportes que se hace actualmente. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, por favor, anótenla para que en la siguiente clase que nos toca de manera presencial, pues bueno, trabajemos y podamos disipar dudas que tenemos. Gracias y por favor revisen la plataforma para poder checar todas sus actividades.